El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí ustedes pueden elevar y potenciar su voz y contarnos lo que piensan y cómo juzgan lo que pasa por sus pantallas. No dejen de participar. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. La intensidad de la pronunciación de las palabras, la entonación y las modificaciones que se producen al hablar hacen que de inmediato se identifique a la persona que está comunicándose como parte de una cultura y proveniente de un lugar específico. Pero, ¿qué tanta aceptación tienen este tipo de acentos en un medio de comunicación como la televisión? ¿Qué tan importante o influyente llega a ser un acento en televisión? Tocaremos este tema aquí en Uno TV porque ustedes lo pidieron. Para ello nos acompaña Jorge Antonio Vega. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Asociación Colombiana de Locutores, ACL, animador de radio, presentador en radioteatro, también empresario artístico, presentador de noticias en televisión y una de las voces más queridas y más recordadas en nuestro país. Jorge Antonio, muchísimas gracias. Uno TV. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, salimos a preguntarle a los televidentes, Jorge Antonio, si prefieren escuchar en televisión programas con algún tipo de acento y de qué naturaleza. Veamos qué contestaron. Pues la verdad me es un poco indiferente, pues porque si yo estoy viendo un canal y sale una persona que sale con acento paisa, costeño, etc., pues yo no lo cambio, o sea, lo veo pues porque igual, digamos, nacionalmente, porque me tiene que molestar si es Colombia. Pues no me molesta que tengan acento, pero pienso que lo mejor es que provengan de la región para que sea de forma más natural cuando interpretan un papel. Con acento definitivamente, porque estamos en un país de mucha diversidad de personas y todos somos colombianos. Obviamente que todo el mundo de Colombia, en todas partes de Colombia, sepa cómo es la idiosincrasia de todas las regiones. Pues realmente no tengo ningún problema con los acentos. Me gustan los acentos, ya sean locales o de otros países. Realmente me gusta mucho la forma de hablar de todas las personas del mundo, porque eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Pues bien, muy abiertos de mente nuestros invitados, que contradicen muchos de los imaginarios que se tienen en televisión, sí, que debe haber un acento neutro, que no se debe notar de dónde somos, que tenemos que ocultar el origen para dar mayor grado de generalidad. Jorge Antonio, ¿está de acuerdo con eso? Este es un país de regiones, sí, y entonces cada región se identifica por un determinado acento. No habla lo mismo el pastuso que el costeño del norte o el costeño del Pacífico. Son tonadas distintas. Lo que pasa es que en una época los locutores colombianos tuvieron un enorme prestigio internacional y eran solicitados por las grandes empresas porque no tenían acento, porque va como muy dúctil el colombiano para su expresión. Pero esa es la pregunta, Jorge Antonio. ¿Los colombianos y los bogotanos, será que no tienen acento como se dice, o es que tienen otro acento que no es tan notorio como el de los demás? En Bogotá, que yo me acuerde, era muy marcada la diferencia de acentos. En la época que yo comenzaba a trabajar en la radio, se notaba que había en el norte una forma de expresión, ¿no? Mi rey querido, ¿cómo te encuentras, caray? Qué gusto de verte, ¿no? ¿Qué cosa? En el centro era una cosa así como más variada por la cantidad de gente que llegaba de otras partes y en fin. Y hacia el sur, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué ha habido? ¿Sí ven? Entonces había una diferencia
Tanto que en los programas humorísticos que hacíamos en esa época, teníamos personajes que se diferenciaban por eso, por el acento que tenía cada uno en la misma capital, ¿no? Y ahora se habla de neutralizar el acento. ¿Qué es eso de neutralizar un acento? Bueno, yo no creo tanto en eso cuando estamos en una época globalizada, cuando nosotros tenemos la facilidad de escuchar la forma de hablar de los mexicanos, de los argentinos, de todas partes. Entonces ya eso al oído de la gente va calando, ¿no? ¿Y existe el acento colombiano? ¿Se puede identificar, por ejemplo, en la televisión Yo no sé, internacional? por ejemplo, en Antioquia el vos está muy ¿cierto? El vos, ¿qué opinas vos? Y entonces aquí para los bogotanos nos parece que eso suena feo, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pero entonces para la gente entonces, hay mucho refinamiento. Entonces hay que tener más o menos una flexibilidad en eso. A raíz del éxito de telenovelas colombianas en el exterior, particularmente las novelas de la sicaresca o de la narconovela, en Argentina, por ejemplo, se puso de moda el acento paisa. Sí. Y había concursos en la radio argentina para poner a imitar a los gauchos el acento paisa. Sí, sí. Y aquí nosotros, además hay una cosa, a la gente le fascina el acento extranjero, ¿no? Por eso pegan, golpea la cosa, les gusta. Es cuestión de curiosidad, ¿no? De costumbres. Mire, en una época la sociedad colombiana se distinguía por su afecto a lo francés, ¿no? Entonces, cuando había un poquito de comodidad económica, había que ir a París y había que traer cosas de París. Inclusive muchas palabras entraron a lo nuestro. Gamín, por ejemplo, es un término francés. Chapeau, todo el tiempo Chapeau. se habla de chapeau. Bueno, pero gamín, chofer y muchas más. Después tuvimos una sociedad encantada con Miami. Entonces había que ir a Miami y había que usar el blue jean y todo al estilo de Miami. Y para otros, la fascinación de lo mexicano, ¿no? Que penetró mucho por el cine mexicano. Y que tiene que ver un poco con los imaginarios de la condición social. Jorge Antonio, también nos acompaña Adiela Marín, que es fonoaudióloga, diplomada en prevención de la salud vocal, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y pionera en la intervención de la voz profesional y estética vocal en Colombia. Adiela, a la hora de doblar una serie o hacer una voz comercial, ¿cuál es la exigencia de los directores de proyectos en temas de acentos que se hace generalmente? Cuando se dobla un personaje, hay que mirar varias cosas. La caracterización de un personaje implica varias cosas. No solamente la caracterización física, gestual del personaje, sino también la característica de su voz. Y dentro de la caracterización de su voz está el tema del acento. El acento es súper importante cuando caracterizamos un personaje porque le da identidad al personaje, porque le da esa parte de la imagen y de las características que hacen que ese personaje sea reconocido y que lo diferencie de cualquier otro. Uno ve muchos actores que dicen que cuando caracteriza un personaje es completamente diferente a otro. Eso es parte de lo que se logra a través del manejo de la voz y de los acentos. Muy bien, el manejo de los acentos. Pasa también que a veces los directores piden que se imposte el acento, tanto en las series de ficción, como a la hora de presentar ciertas secciones en noticieros de televisión. Entonces se imposta un acento distinto como para llamar la atención. Bueno, mire, eso de la impostación, en la impostación hay un error de la gente. Cuando hay una voz así, es una voz impostada. La voz impostada es la voz culta, la voz trabajada, la que obedece a una respiración y a una tonalidad. La voz educada. Sí, una voz educada. Y el ejemplo que yo pongo es muy fácil. Uno compra un tiple y lo primero que hace es mandarlo a afinar, pero uno no se preocupa de afinar su propia voz, que es un instrumento musical perfecto. Entonces, por eso es que es conveniente, si uno decide que su vida va a ser a base de la palabra, entonces hay que hacer un cursito sobre cómo colocar la voz, cómo encontrar los tonos apropiados, cómo manejarla. Sí, entonces es lo que llaman ahora una voz impostada, ¿no? Lo que muchas veces la gente confunde es la impostación con la voz de garganta, ¿no?
esa voz así desgarrada, inculta. Ok. Esa situación se presenta cuando la gente no maneja bien la voz, con un cansancio, una fatiga, un desgarramiento gutural, es un sonido gutural. Pero la voz impostada, la voz bien trabajada, le permite, por ejemplo, a un orador mantener un buen tiempo de trabajando sin que se afecten las cuerdas vocales. Muy bien, ese acento impostado, con voz trabajada o no, ¿el acento incide en el mensaje, cambia el mensaje, Claro. interpreta el mensaje? Claro, claro. Mire, en la locución comercial, por ejemplo, hay una exigencia que es la ductilidad del locutor. Para poder anunciar un producto como un perfume, hay que tener un acento suave y convincente, porque siempre se trata de cautivar, ¿no? De lograr impresión en el oyente para... Y si vas a anunciar un producto como un refresco o algo, entonces el tono de voz tiene que ser distinto. Para cada cosa hay su correspondiente acento. Jorge Antonio es Tono. maestro de locutores y presentadores. ¿Cuál es el consejo, por ejemplo, que le da a una persona que siendo formada en otra profesión o en la comunicación y quiere presentar en televisión o en un informativo o en un magazine? ¿Cuál es el consejo? Bueno, mire, el manejo de la palabra es un arte. El manejo de la voz depende también del interés que tenga la persona. Por ejemplo, yo decidí desde muy niño, yo era un muchacho de tal vez 15 años, cuando decidí que mi vida iba a ser la palabra. Entonces, por eso tuve la oportunidad de conocer un magnífico profesor que fue Luis Carlos García Gómez, un barítono de alta escuela, antioqueño, que él nos situaba la voz, a ver cómo es su tono, y nos buscaba, y entre los muchachos que asistíamos a esas clases y le poníamos una atención especial, estaba uno que llegó a ser quizá el mejor cantante popular colombiano, romántico, Víctor Hugo Ayala, que era mi compañero de clase. Entonces, las otras personas dicen, no les interesa, pues allá ellos, ¿no? Luego el consejo es prepararse. Hay que educarse, ¿no? Hay que prepararse. No solamente la voz, sino luego viene una parte muy interesante que es la argumentación, ¿no? Pues hay que hablar para convencer. Y todas las gentes que se dedican a trabajar, por ejemplo, un vendedor tiene que ser claro y convincente, con buena argumentación, con una pronunciación clara para que su cliente escuche y le acepte. Incluso un orador, manteniendo... digamos, un político, un pastor. Ahora hace poco tuve un grupo de pastores recibiendo clases en la ACL, en la Academia de la ACL, precisamente por eso, porque ellos decían que se fatigaban mucho, que les afectaba la garganta y todo, porque se está trabajando sin cultura de la voz. Incluso manteniendo los acentos. Veamos en este momento qué están diciendo nuestros televidentes en nuestras redes sociales. María Camila Solorza, buenos días. Mario, buenos días y un saludo para todos los televidentes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. A través de nuestra cuenta de Instagram, @Somos1TV, nos escribe I. Beltrán y nos dice: las nuevas formas de consumir contenidos han desplazado la televisión y han empezado a generar nuevos nichos de público donde se es más específico la gente que va dirigido el mensaje. La publicidad se aprovecha de eso y es más insistente en los públicos que maneja para que se cree la necesidad y así sacar el mejor provecho. Tendríamos que decir que lo del desplazamiento es relativo. Según las últimas mediciones, la televisión en pantalla grande sigue estando en el primer lugar del consumo de las audiencias. Y los formatos cortos, las narrativas cortas y los videos cortos sí se ven en otro tipo de plataformas. Luego la televisión, esta que conocemos, todavía tiene mucho que decir y mucho que hablar. Continuando con sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @Somos1TV, nos dice Alejandra Garza: siento que la televisión pública tiene más investigación de calidad y se preocupa por formar ciudadanos inteligentes. Es el deber de la televisión pública, es lo que se pide de la televisión pública, es lo que hay que hacer y lo que trata de hacer.
Y para finalizar nos escribe Will Aguilera y nos dice: la televisión siempre repite la misma clase de novelas. ¿Qué pasa con los realizadores que se les cuartea la creatividad? Deberían abrir nuevos espacios para nuevos creativos con propuestas diferentes. Recuerden seguir participando a través de nuestro hashtag TV y Acentos. Siempre son bienvenidas las nuevas ideas, siempre son bienvenidas las propuestas de los creativos, pero también los televidentes tienen unas costumbres de consumo a las cuales a veces se adaptan incluso los nuevos creativos. Jorge Antonio, siguiendo con nuestro tema de acentos en lo que tiene que ver con las narrativas televisivas, ¿la intensidad con que se habla es lo que determina el acento o intensidad no es lo mismo que acento? No hay que confundir la intensidad con eso. Okay. Porque, por ejemplo, si escuchamos las narraciones, las presentaciones, hay personas que confunden el entusiasmo con el grito. Y el grito es hiriente, el grito es hasta ofensivo. Entonces no hay necesidad de esa forma de gritar para comunicarle al televidente. Si para eso hay unos aparatos que llevan los volúmenes. Lo que hay es que tener capacidad de manejar la voz, manejar los tonos, de manejar los ritmos, y en fin, para ir construyendo, mire, hasta para conversar, ¿no? No sé si a ustedes, amables televidentes, les ha tocado aguantarse la conversación de una persona que es tediosa, resulta tediosa, por el acento que tiene, por la forma como lleva la conversación, sin la alegría requerida y sin dar los espacios y los tiempos, sino que son monótonos. ¿Qué otras desventajas tiene el hecho de poseer un acento? ¿Y qué otras desventajas? Ventajas y desventajas de los acentos. Bueno, yo le veo ventajas. Desventajas, pues el mal manejo, tal vez, ¿no? Entonces, yo no, problemas de pronunciación, de enunciación, de vocalización. Pero mire un caso que es supremamente frecuente ahora. Ahora tiene los call centers. Entonces está uno trabajando y le suena el teléfono y hay una persona que con una carreta insoportablemente rápida, ni se le entiende lo que dice, quiere que uno acepte un mensaje o una oferta o lo que sea. Y yo tengo que decirle, mire, por favor, párela, hábleme despacio para que yo le pueda entender. Y entonces no saben el manejo de la voz, no saben lo que usted está preguntando de los tonos. No, es una carreta que resulta incómoda para el oído. Entonces, ahí viene la parte que es de interés comercial. Para vender hay que seducir. Y para seducir hay que manejar muy bien la palabra, los tonos, los argumentos. Muy bien, Jorge Antonio. En Uno TV, nuestros televidentes tienen ahora la palabra. Veamos qué dicen en nuestra primera tribuna. Buenos días, yo soy Carlos Alberto García Oviedo. Mi queja concreta es respecto al tema de los presentadores extranjeros o inclusive colombianos que no tienen un acento neutro. Me parece que cuando uno se comunica con toda una nación como es Colombia, en este caso, hablando de los extranjeros, debe tratar de neutralizar su acento. No me gusta su acento. No me gusta, por ejemplo, el acento de Mayoli, el presentador argentino, que me parece que nos muestra mucho su nacionalidad. No importa que sea argentino, lo que importa es que se ubique en el país que está, para que todos seamos colombianos, inclusive los que llegan y son por adopción. Bien, ahí está una propuesta de un acento que gusta o no gusta. Habría que mirar, y es quizá para evaluar el grado de pronunciación que tiene el presentador y el grado de conexión que tiene el presentador con las audiencias colombianas. La nacionalidad, como dice el televidente, no debe importar, sino es la calidad de la comunicación a través de la voz más allá del acento. Mire, hay un tema que me acabo de dar cuenta, la necesidad de respirar bien. La gente que no respira bien corta las frases, las interrumpe con... Todo eso es falta de estudio, de ensayo, de práctica. El manejo de la respiración es tan importante en la conversación como en todo, ¿no? Fíjese usted que para la buena oxigenación del cuerpo, para una meditación más exquisita y todo, se necesita respirar bien. El fundamento de respiración, el manejo del diafragma, el manejo del aparato respiratorio para poder sostener, digamos, una frase larga sin tener que cortarla donde la necesidad lo obliga por falta de aire. Muy bien, a diferencia de lo que pasa en los seriados
o en las telenovelas donde los acentos son bien recibidos porque la gente entiende el manejo de ficción, sí existe una resistencia en otro tipo de formatos a acentos extranjeros. Ya lo hemos visto en informativos y en magazines. Hoy por hoy es casi una moda en la televisión colombiana. Yo creo que lo que más sí molesta, bueno, depende del grado de cultura de la persona, que nosotros somos la tierra de Caro y Cuervo. Nosotros somos famosos por el manejo del idioma respetuoso y, en fin. Y de repente encontramos que hace deporte, mira deporte. Cuando nosotros decimos haz deporte, mira deporte, ve deporte. Entonces esas cosas pues no son de buen recibo porque nos sentimos que no están aplicando el buen consejo de que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Luego el acento ahí no sería inconveniente, sino el uso gramatical del lenguaje, ¿sí? Apropiando unas conjugaciones que no están a tono con las nuestras. Una cosa va con la otra, ¿no? Porque en la conversación, en el sonido va todo, tono, gramática. Eso es lo que a mí me preocupa en los cursos que damos en la ACL, que la gente salga no solamente con una formación de sus tonos, sino con un conocimiento elemental y básico de la gramática para hablar bien, para que se exprese como debe ser. Muy bien, invitemos a nuestros televidentes para que veamos qué trae nuestra sección de Uno en Uno TV con los correos, comentarios y mensajes que nos hacen llegar a nuestro buzón de sugerencias. sacaes@hotmail.com nos escribe desde el Quindío. Me gusta la variedad del Canal 1, sobre todo los videos y el pop. Una programación variada. Sigan así. Saludos desde Armenia, la ciudad milagro. Estimado televidente, reciba un cordial saludo de las programadoras del Canal 1. Sin duda alguna, los mensajes que nos llegan de televidentes como usted son los que nos impulsan para seguir mejorando. Gracias por estar conectado con el Canal 1. También nos escribe murciélagacualquiera@gmail.com y nos dice: les agradezco elegir otro tipo de música para musicalizar los programas en general. La música de fondo, bien se sabe, va al subconsciente y es falta de respeto con el televidente imponer esto mientras se habla de temas agradables como deporte o testimonios de personas. Agradezco se suprima el uso de la música rock, pesada o heavy para este fin. Estimada televidente, reciba un cordial saludo de las programadoras del Canal 1. Para nosotros son importantes sus observaciones. Continuaremos mejorando para su satisfacción. Gracias por estar conectada con el Canal 1. Muy bien, Jorge Antonio. Usted como televidente ahora, más del otro lado de la pantalla, aunque no deja de formar personas que luego estarán frente a la pantalla, ¿cuáles son los acentos que hoy marcan el ritmo de la televisión colombiana? ¿Se abusa de algunos acentos y se desprecian otros o ve la cosa equilibrada? Mire, lo que es que hay varios temas. En los noticieros encontramos que el fundamento debe ser una expresión clara y convincente para buscar la credibilidad. La credibilidad se logra en la forma como uno le dice a la gente lo que está sucediendo en la noticia. Hay la otra parte que son las telenovelas. En esas telenovelas hay un marcado acento paisa porque los temas lo exigen, ¿no? Y por ahora un hay lado. otros. Y por otro lado el costeño, son ¿no? Los costeños. Pero el acento costeño, hecho por la gente que no es de allá, inmediatamente se nota que está fingido, que eso no es auténtico. Afectación. Eso no creo que sea bueno para el producto final, ¿no? Muy bien. Sigamos escuchando qué dicen ustedes, nuestros televidentes, en la segunda tribuna. Mi nombre es Daniel Felipe Martínez y mi pregunta es si se tienen en cuenta los acentos a la hora de que una persona salga en televisión. Bien, es un factor que no debe incidir en la contratación. No creo que, por ejemplo, en magazines, salvo contadas excepciones, o en noticieros, el acento sea lo determinante. Más bien, el acento no debe ser lo influyente y otras características y otras cualidades son las que deben primar. Porque tenemos que llegar a otro punto más amplio que esto, que es simplemente decir, la gracia está en lo que se dice, no en cómo se dice. La sustancia de lo que se dice, el conocimiento de lo que se está explicando, es más importante que el acento. Claro. Luego, los televidentes que están en otras regiones del país
no deben tener ningún inconveniente si sueñan con venir a trabajar a la capital de la República o quienes estando en el país sueñan con ir a trabajar a otras partes del mundo. Bueno, como le digo, esto ya es global, ¿no? Esto es de todo el mundo. Esto que estamos haciendo nosotros acá se está viendo en cualquier parte del mundo y entonces tenemos que acostumbrarnos a eso y adaptarnos también y aceptar que estamos en un mundo globalizado. Ya esas cosas tan regionales y tan excluyentes y creo ya no. Por el contrario, hoy los acentos matizan, dan diversidad, generan armonía, nuevos tonos. Que en un set haya diversos acentos, enriquece la presentación y en una telenovela también los acentos enriquecen la narrativa. Sí, yo me acuerdo muchísimo que estaba yo en Quito y necesitaba urgentemente viajar a Bogotá. Y entonces fui a una agencia de viajes y le dije a la niña encargada, señorita, por favor, yo necesito, de cualquier manera, consígame cómo viajar a Bogotá. Y ella tomó el teléfono y llamó a otras agencias y decía, has de ser buenito, consígueme el pasaje, has de ser buenito, Celay. Y entonces a mí me pareció eso tan dulce que dije, hola, qué lindo suena, ¿no? ¿Bien? Que son formas regionales son de comunicación. Formas que para uno no son las habituales, pero pueden resultar supremamente hermosas. Claro. ¿No? El sonido, la voz. La voz es un instrumento musical y entonces en cada parte la harán sonar de acuerdo a su identidad y a su idiosincrasia. Regresemos con nuestra experta Adiela Marín, fonoaudióloga. ¿Qué técnicas hay para perfeccionar nuestra forma de comunicar, Adiela? Definitivamente la voz se puede entrenar. Definitivamente todas las personas que trabajan con su voz son profesionales de la voz, entonces requieren un entrenamiento para trabajarlo. Ese entrenamiento es el entrenamiento que incluye el manejo de la respiración, de la vocalización, de la proyección de la voz, lograr matices con la voz, hacer sobre todo que esa voz le ayude a la construcción de la imagen, a la construcción del sello personal, pero también que se entienda, que la otra persona que lo escuche entienda perfectamente la vocalización, la pronunciación y que el ritmo ayude a darle sentido, emocionalidad y expresividad a la voz. Muy bien, Jorge Antonio, de acuerdo con lo que estábamos mencionando. Claro. Pero fíjate que hay ciertos sonidos que se van perdiendo por la costumbre que, por ejemplo, la gente ya no dice comodidad, sino dice comodidad. ¿No? Es que como que se va perdiendo el sonido de la D final. O a veces exagera, que también es indebido. Bueno, la exageración tampoco es conveniente, pero tener una dicción clara, darle a cada vocal y a cada consonante su sonido correspondiente, eso es muy grato, eso no puede molestar a nadie, al contrario, fascina. Y es puro entrenamiento. En el caso de las regiones donde omiten la S al final, se puede corregir de una manera muy fácil, sin perder el acento, no significa una cosa cambia la otra. ¿Por qué los costeños no pronuncian la S final? Y dice el bueno, eso depende. Sí, la costumbre que se tiene. Luego, Jorge Antonio, concluyendo, los acentos no van en contra de la claridad, de los matices y la variedad de los mensajes en televisión, independientemente de que sean narrativas de ficción o de no ficción. No se puede ser tan exigente. Al contrario, si con eso se identifica más el televidente con el producto, fíjate que cuando se hace locución comercial, el resultado final es que la registradora suene, ¿no? Es decir, que haya ventas. Entonces, hay que recurrir a tantas cosas para lograr esa identidad entre quien tiene el encargo de anunciar el producto, la calidad del producto y la forma como la gente lo recibe. Y para las personas que trabajan en televisión, formación, formación, formación. El secreto está en poner la voz donde se quiere. Y ahí se logra la comunicación y la empatía con las audiencias. Jorge Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. No, ni más faltaba. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y si me permites, yo quiero invitar a todo el mundo, todos los que nos están viendo. Educar la voz es importante. Educar la voz es tan útil y necesario para poder triunfar en las actividades que se desarrollen. Para eso estamos en la ACL, para ayudarles en eso. Muchas gracias, Jorge Antonio, por habernos acompañado hoy. A todos ustedes, televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana
es la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde los escucharemos con dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales que tenemos habilitadas y que aparecen aquí en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.